¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno, y digo literalmente de lleno, en las sombras. Vamos a hacer un recorrido súper meticuloso por la evolución psicológica de los antagonistas más increíbles que han pisado la pantalla. Porque, seamos honestos, ya pasamos esa época de los cuentitos simples del bien contra el mal. Hoy toca poner la lupa y diseccionar la anatomía de estos personajes para entender qué es exactamente lo que hace que una mente oscura sea tan, pero tan fascinante. Y para arrancar, quiero que nos quedemos con esta frase que es poderosísima. Un héroe es tan grande como las fuerzas que lo obligan a luchar. Piénsenlo un segundo. Por muchísimo tiempo, los villanos eran simplemente eso, un obstáculo, una piedra en el zapato que el protagonista tenía que patear. Pero la narrativa moderna cambió el juego por completo. Los antagonistas ya no son solo herramientas para avanzar la trama. Ahora son un espejo, y uno muy complejo, que refleja nuestra propia oscuridad y los conflictos humanos más profundos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué hace que un villano trascienda de verdad? ¿Por qué hoy en día la audiencia es exigente? Buscamos entender el por qué detrás del qué. Definitivamente ya no nos compramos a esos monstruos planos que quieren destruir el mundo solo porque se levantaron de mal humor. Para que un antagonista marque una época, necesita una motivación real, un dolor que podamos comprender o una lógica que, por más retorcida que sea, tenga sentido en su propia cabeza. Y para entender esto a fondo, esta es nuestra hoja de ruta de hoy. Primero, el espejo roto. Segundo, la tragedia y la ideología. Tercero, revisaremos a los monstruos modernos. Cuarto, el caos y la venganza. Quinto, las caídas definitivas. Y cerramos con ¿por qué los amamos? Empecemos con el punto número 1. El espejo roto. La evolución de la sombra en la ficción. Aquí la clave es ver esto como un análisis clínico de la corrupción, porque las brújulas morales no se hacen pedazos de la noche a la mañana, sino a través de grietas muy pequeñas. Hay figuras icónicas que nos muestran esto a la perfección. Imagínense desde ver cómo le cambian los ojos a un Jedi caído hasta ver a un profesor de química súper tranquilo poniéndose su clásico sombrero negro. Son personas reales, moldeadas por su entorno, por dolores inmensos y malas decisiones, donde perder el control los mandó en un viaje directo hacia la oscuridad. Pasemos al número 2. La tragedia y la ideología. El análisis clínico de la corrupción. Vean este contraste porque es vital. Por un lado tenemos al monstruo plano, el que busca caos sin sentido. Pero del otro está el verdadero terror moderno, el monstruo ideológico. Y aquí es donde entra el tremendo peligro de la empatía. Es ese momento rarísimo donde, viendo la pantalla, decimos, ok, obviamente no apoyo sus métodos sanguinarios, pero entiendo perfectamente el punto que quiere probar. Son personajes que buscan reestructurar el mundo bajo una idea súper torcida de la justicia, pero que para ellos es la única verdad. Y así llegamos a la fase 3, los monstruos modernos. Comienza el conteo definitivo. Ojo, porque este top 7 que armamos es una radiografía brutal de la corrupción humana. Y aclaro, esto no se basa en quién hace la explosión más grande, ni en la sangre, no. Es estrictamente sobre profundidad psicológica, motivaciones ocultas y arcos narrativos que son una genialidad. Es literalmente un mapa visual de un descenso absoluto a la locura. Prepárense. En el puesto número 7 tenemos al maestro del carisma sociopático, Lalo Salamanca. Mientras otros villanos se van por la fuerza bruta desde el minuto 1, Lalo llega tarde a la fiesta pero con un estilo letal. Es capaz de prepararte la cena en tu propia cocina antes de atacar. Su encanto estratégico y refinado es una amenaza absoluta envuelta en cortesía. Nos demuestra que una sonrisa perfecta puede dar muchísimo más terror que los golpes. En el número 6 tenemos la deconstrucción total del ego y del superhéroe con Homelander. Básicamente un hombre dios, intocable, pero que irónicamente tiene la madurez emocional de un niño de 8 años que nunca en su vida recibió afecto. Está tan desesperado por aprobación, con esa obsesión loquísima por la leche materna, que su arco es una caída en picada hacia una psicopatía que no tiene frenos. Es lo que pasa cuando mezclas un complejo de superioridad de laboratorio con un miedo profundo al abandono. Ahora, la paradoja del número 5 nos vuela la cabeza. Wilson Fisk. Estamos hablando de un monstruo brutalísimo, sí, pero que arrastra un trauma infantil tan severo que él genuinamente se cree el salvador de Hell's Kitchen. Lo fascinante es que su amor por Vanessa lo humaniza, pero sin quitarle ni una sola gota de su crueldad como criminal. Es increíble ver cómo trata de reconstruir una ciudad sobre las cenizas, estando atrapado por completo en su propio espejismo de héroe. Entramos de lleno al top 4 con la fase 4. El caos y la venganza, fuerzas de la naturaleza y rencores meticulosos. La posición 4 es para alguien que vino a romper todas las reglas del cine moderno, el Joker.
y su arco es filosófico en su estado más puro. Él no aparece en Gotham porque quiere hacer dinero robando bancos. Entra con una hipótesis urgente y brutal que quiere probarle a todos, que bajo la presión correcta, cualquier persona, incluso el héroe más incorruptible, se puede quebrar y perder su humanidad. Y lo que hace a esta fuerza ideológica tan espectacular es que ni siquiera tiene una historia de origen real. Él mismo se inventa los cuentos de sus cicatrices. Todo su desarrollo se mide por el caos nihilista y el impacto devastador que deja a su paso. Es la definición exacta de una fuerza irresistible chocando una y otra vez contra un objeto inamovible. Pero a ver, si el Joker es el caos desatado, el número 3 es exactamente lo opuesto. Es la paciencia quirúrgica en persona. Gustavo Fring, un arco que es una línea recta, que no se dobla jamás y que está alimentado por el asesinato de su socio, Max, hace muchísimos años. Es realmente escalofriante si lo piensan. Imagínense el nivel de disciplina que se requiere para construir un imperio de comida rápida gigantesco a lo largo de décadas, siendo la cara de la filantropía en tu comunidad, y que todo, absolutamente todo, hace una fachada para ejecutar una venganza. Su perfeccionismo es lo que hace a esta venganza tan aterradora, y es tan brillante que lo único que logra hacerlo tropezar al final es su propio orgullo. Nos acercamos a la cima. Fase 5. Las caídas definitivas. El descenso absoluto a los infiernos. El número 2 es, sin exagerar, la mayor tragedia griega espacial de la historia. Darth Vader, el famoso elegido. Y lo triste es que no fue moldeado por la maldad porque sí, sino por un miedo crónico y absoluto a perder a los que amaba, combinado con políticos corruptos que lo manipularon hasta el cansancio. Termina convirtiéndose en esa misma oscuridad que juró destruir, atrapado en un traje que es básicamente una prisión de dolor constante. Y esto es clave. Nos demuestra que los arcos más gigantescos no siempre terminan en una oscuridad total. Esta historia cierra con una redención trágica hermosa, recuperando su humanidad en el último segundo. El amor de un padre logra fracturar una armadura de odio que estuvo blindada por décadas. Es simplemente icónico. Y finalmente, llegamos al número 1. El arco más perfecto y desgarrador de toda la ficción. Michael Corleone. Todo su viaje es la definición de manual de un descenso absoluto inevitable a los infiernos. Y lo peor, un infierno creado por él mismo. Vean cómo se desmorona paso a paso. Empieza como el héroe de guerra que rechaza 100% el negocio sucio de la familia. Pero entra a la mafia por una razón puramente noble, proteger a su padre. Y desde ahí, no hay vuelta atrás. El poder se come su alma pedacito a pedacito. Esa necesidad de proteger se vuelve paranoia, una paranoia tan tóxica que lo lleva a asesinar a su propia sangre. Al final, lo vemos gobernando, sí, pero en un trono frío, manchado de sangre y completamente solo. Para cerrar este viaje, entramos a la fase 6. ¿Por qué los amamos? ¿Por qué amamos a los monstruos? Y eso nos deja con una pregunta gigante y provocadora. ¿Son realmente lo opuesto del héroe o son la advertencia más urgente que tenemos como humanidad? Porque si algo nos queda claro, es que nos fascinan porque nos muestran lo aterradoramente fácil que es cruzar esa línea moral cuando el mundo te empuja con la fuerza suficiente. Es una frontera súper frágil entre el bien y el mal. Y sin duda, es algo que nos deja pensando mucho tiempo después de que la pantalla se apaga. Gracias por acompañarnos en este análisis y nos vemos en la próxima.